Dios le bendiga. Nuevamente damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. En este día le damos las gracias, Señor, por cada uno de ustedes que son bienvenidos a esta congregación virtual, la cual yo sé que están esperando esta palabra en este día, Día de la Familia. Bendito Dios, yo espero que usted pueda tomar esta palabra en serio en este día, ya que se aproximan días difíciles. Debido a que se aproximan días difíciles, como dicen los expertos, lo peor todavía no ha pasado, pero usted y yo en el Señor creo que vamos de bien en bien. Bendito sea Dios. Así que en este día quiero hablarle de una palabra muy importante para cada uno de nosotros en este día. Pero primeramente quiero, bendito Dios, hacer una oración para que Dios toque cada corazón, toque cada vida y pueda estar atento a lo que Dios está tratando con su pueblo, con cada uno de nosotros en estos últimos tiempos. Así que es muy importante que usted le ponga mucha atención a esta palabra. Mi amado Señor Dios y Salvador Jesucristo, aquí estamos. Delante de tu presencia te adoramos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Mira, Dios mío, los hermanos, Padre, que están atentos a tu palabra en este día. Te pedimos, Dios amado, que tú, Dios mío, toque cada corazón, cada vida, que podamos abrazar tu palabra, Dios mío, de una manera especial. Gracias por todo, en el nombre de Jesús de Nazareno. Bendito Dios. En este día quiero hablar de una palabra, va a ser un mensaje casi narrativo, pero esperamos que esta palabra, pues, a usted le pueda ayudar. Bendito Dios. Quiero hablar primeramente en el Salmo 78. Los primeros 4 versos, quiero leerle estos 4 versículos primeramente. El Salmo 78. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestros oídos a las palabras de mi boca. Dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, y que nuestros padres nos la contaron. No las encubramos a sus hijos. Contamos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y potencia y las maravillas que hizo. Amén. Bendito Dios. Quiero hablarle de esta palabra, que este salmo, miramos que lo escribió Masquil de Asad, la cual sabemos que este hombre, el autor de este salmo, fue un cantautor en la era de David y Salomón. Eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, el capítulo 15 del versículo 17 en adelante. Hay unas 4 citas o 5 citas que hablan de este hombre, cómo cantaba para adorar a nuestro Dios. Pero este canto que él trajo acá, él simplemente estaba mirando cómo el pueblo de Dios, la cual Dios había escogido, se habían olvidado de las leyes de Dios. Se habían olvidado de la maravilla de Dios. Se habían olvidado de lo que su padre le contaron, pues ellos se olvidaron de contárselo a la generación venidera. Es lo que la palabra nos enseña a nosotros en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 6, el versículo 7, que dice la Escritura, que cuando Dios nos permitiera al pueblo de Israel entrar a la tierra que le daría, que dice que no se olvidara de enseñarle los estatutos a vuestros hijos, enseñándoselos desde por la mañana, desde al mediodía, al acotarse, o sea que siempre le estuviera hablando de la palabra de Dios. Usted dirá, hermano pastor, ¿y por qué usted está trayendo todo esto? Bueno, tengo que traer este recuento
Porque nosotros miramos en este salmo, unos versos más adelante, que aquellos que estaban para estar enseñando la palabra, para estar hablando la palabra, se olvidaron y se descuidaron. Se desviaron, pusieron sus ojos hacia otro horizonte. No pusieron sus ojos en lo que tenían, en lo que debían de ponerlo. De tal manera que la generación se estaban olvidando. O sea, lo mismo que pasó en los tiempos de Israel, en los tiempos de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que José, pues el faraón fue, aquel pueblo en aquel entonces fue de gran bendición cuando José estuvo en el reinado, que el pueblo prosperó. Vino un faraón ahí que también siguió prosperando. Pero dice la escritura que vinieron unos faraones, la cual se olvidaron de lo que Dios había hecho en su pueblo. Y es lo que nosotros miramos también hoy en día, que cuando nosotros olvidamos lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios hace en su vida, lo que Dios hace en su pueblo, hermano, lo que trae es desgracia. Así que nuestros ojos tienen que estar puestos, número uno, en Dios. Enseñarle a nuestra generación de las maravillas que Dios ha hecho en nuestro antepasado. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, a los padres, que le enseñen a sus hijos lo que yo hice con ellos en el desierto. Lo que yo hice con ellos, que los saqué con mano fuerte de Egipto. Es lo mismo, mi hermano. Si nosotros miramos y contamos la historia a nuestros hijos y no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, a nuestros hijos aún en estos tiempos difíciles que vienen, hermano, en los tiempos que estamos y aún los tiempos que vienen, bendito Dios, ellos no se van a olvidar de las cosas que usted y yo le vamos a enseñar, le enseñamos a ellos. Tenemos que enseñarle esta palabra. Bendito sea nuestro Dios. Dice en el mismo capítulo 78, el versículo 57, 56, yo quiero que usted vaya a esta cita, bendito Dios, ya que estos versículos comenzamos en el principio, pero aquí nosotros miramos que quiero leer estos versos para que podamos entender lo que yo les quiero hablar en este momento. Y yo quiero que usted pueda entender el propósito de esta palabra en este día de hoy. Si usted y yo no olvidamos de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, muchas veces usted y yo queremos salvar nuestro pellejo, pero ¿qué hay de nuestros hijos si no le enseñamos a ellos? Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Dios nos va a pedir cuenta porque usted y yo hemos sido llamados para enseñarle a estos hijos, a esta generación, lo maravilloso que es Dios. Las cosas que Dios hace, que siempre en momentos difíciles Dios está presente. Nosotros hemos visto en todos los tiempos, aun cuando los momentos eran más difíciles, por ejemplo, usted y yo podemos ver que cuando Moisés estaba con el pueblo, aleluya, y el faraón estaba detrás y al frente lo que había un mar, era un momento difícil. Muchos de los que estaban con Moisés dijeron en ese momento, ¿por qué no nos dejaste allá? ¿Para qué nos sacaste allá? ¿Para que nos mataran aquí a la orilla del mar Rojo? Mire, hermano, cuando hay un momento duro, difícil, es donde Dios se glorifica. Así que usted y yo tenemos que estar a la expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en medio de cada momento que estamos viviendo? No tenga temor por el momento duro. Usted debe tener temor si usted no está en la mano de Dios, pero si usted está en la mano del Señor, no tenga temor, que todo está en la mano de Dios. Por difícil que sea la cosa, imagínense, aun cuando el pueblo de los egipcios andaban detrás del pueblo de Dios, y estaba el mar rojo, ¿sabe? Dios lo detuvo cierto momento hasta que el pueblo de Dios pasara por aquel mar, que Dios abrió aquel mar y pudo el pueblo de Dios pasar por ahí. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Dios le dijo a Moisés, dile a este pueblo que este ejército que está mirando jamás en la vida lo van a mirar, porque Dios tenía un plan. Así que, hermano, siempre han habido gente, usted sabe que lo que quiere poner la vida difícil a los seres humanos, a nosotros los cristianos, a la parte más vulnerable.
pero Dios tiene propósito en todo esto. Por ejemplo, el Salmo 78, el versículo 56 dice, pero ellos tentaron, oiga bien, ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Y se volvieron como arco engañoso. Esto me llamó mucho a la atención. Dice que ellos se rebelaron. ¿Quiénes se rebelaron? Aquellos que Dios llamó. Aleluya. Los que están afuera, Dios no le está hablando a los de afuera, Dios le está hablando a los de adentro. Si la familia se rebela contra Dios, hermano, Dios lo va a llamar en cuenta. Pero sobre todo, estos levitas que habían sido escogidos para estar siempre llevando la palabra, para enseñarle la palabra al pueblo, para enseñarle a sus hijos. Ellos como levitas, como sacerdotes, tenían que enseñar en su casa lo que Dios había mandado, lo que Dios había enseñado. Ellos no podían olvidar las cosas que Dios había mandado que dijera. Pero estos levitas se volvieron, oiga bien, se pusieron a hacer otras cosas que a Dios no le agradaba. Dice el versículo 57, en la última parte, dice que se volvieron como arco engañoso. Aleluya. Ellos estaban para llevar la palabra, para dar en el blanco, dar con la palabra, darle en el blanco, enseñar la palabra. Y ellos se volvieron como arco engañoso. Comenzaron a hacer otras cosas que a Dios no le agradaba. Y esto, hermano, son cosas que Dios llama a la atención. Bendito Dios. Arco engañoso. Esta metáfora, porque esta es una metáfora aquí, dice de arco engañoso, de precisión. Tiene que tener precisión en ese arco. Cuando usted presiona el arco que va a alargar la flecha, tiene que tener un buen equilibrio, tiene que estar bien afincado para que pueda tener buena precisión. O sea, en la palabra usted tiene que estar bien ubicado en la palabra para enseñar con precisión la palabra correcta a nuestros hijos. Bendito Dios, aquellos que no conocen la palabra. Saber dar en el blanco, o sea, saber dar donde está la necesidad. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor Jesús. Dios le dice acá claramente que Dios se enojó. ¿Por qué Dios se enoja? Aleluya. Porque ellos se volvieron arco engañoso. Dice el versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Porque dejó por tanto el tabernáculo de Dios. Dejaron de hacer lo que debían de hacer. Bendito sea Dios. Así que nosotros, vuelvo otra vez a estos versículos primero, donde si Dios lo llama, por eso le dice el versículo 1, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestros oídos, porque cuando escuchamos su ley, inclinamos nuestros oídos para poner su ley en práctica, con precisión exacta. Sabe que en estos momentos difíciles que estamos viviendo ahora y lo que se aproximan, pero para el que ama a Dios, nosotros vamos, mi hermano, de escalón en escalón, subiendo más. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo esto que estamos mirando, hermano, es necesario. Por eso, si usted y yo estamos mirando todo esto, no diga que
qué momento tan difícil. A lo contrario, siéntase contento y agradecido de Dios, porque estamos mirando que se están cumpliendo simplemente la profecía de la palabra. Ahora usted y yo lo que tenemos que seguir exactamente como dice la Biblia. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento que Cristo levante su iglesia, usted y yo estemos listos para que nos vayamos con Él. Bendito sea el Señor Jesús. La Escritura nos enseña a nosotros aquí, en ese versículo, en el versículo en el versículo 2, dice que abriré mi boca en proverbio. Y esta palabra que abriré mi boca en proverbio, también nuestro Señor Salvador Jesucristo también la habló en Marco, en Mateo, capítulo 13, versículo 35. Jesús habló también de abrir su boca en proverbio, de esta palabra. ¿Por qué habla de esto? Porque es necesario que se le ponga atención a estos tiempos antiguos. Lo que se dijo en el pasado, hermano, este llamado que el Señor, que el profeta aquí está hablando, o sea que el salmista aquí está hablando, de cosas antiguas, es para que no se repita otra vez los errores que cometieron nuestros antepasados, que nosotros también no cometamos esos mismos errores, sino que vamos a estar atentos. Por eso habla y dice claramente, abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas, dice, escondidas desde tiempo antiguo, de aquellos tiempos. De esos tiempos antiguos está hablando para nosotros hoy en día. Gloria a Dios. Las cuales hemos oído y entendido. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hemos oído y entendido? Cuando nos hablan acerca de nuestro antepasado, las maravillas que Dios hizo con nuestro antepasado, la maravilla que Dios hizo con Abraham, que Abraham simplemente Dios le dijo, mira, sal de tu tierra y tu parentela, y yo te voy a dar otra tierra y te voy a dar un pueblo, y te voy a llevar a un lugar donde tú no conoces, pero ahí te voy a dar un pueblo grande. Dice la Escritura que Abraham por fe le creyó a Dios y salió de su tierra. Estaba cómodo, estaba en condiciones, pero él salió. Mira, hermano, cuando usted y yo estamos en lo virtual, en las cosas muchas veces cómodas, y el Señor nos permite que lleguen algunas cosas para sacarnos de nuestra comunidad, porque Dios quiere hacer algo nuevo con nuestra vida. Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Dios quiere mostrarle a los demás algo nuevo. Así que todo esto que está pasando ahora, casualmente, esta congregación virtual es algo nuevo, pero algo de gran bendición, bendito Dios. Algo que usted y yo ahora podemos mirar las palabras por todos los medios, porque hay muchos predicadores ahora, que Dios lo bendiga a cada uno que predica la palabra por estos medios. Pero esté atento a las cosas que dice la Escritura. Bendito Dios. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba cómodo en Egipto. Dios lo sacó de Egipto. ¿Lo llevó ¿dónde? 40 años en el desierto. O sea, prepararse primeramente para una tarea. Luego que está en aquel lugar donde él menos pensaba, cuando Dios lo llama y que Dios le dice, quiero que vaya para que tú rescate a mi pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? Señor, pero escoge a otro. Las cosas es que cuando Dios nos escoge a nosotros, no es a otro, es a ti, es a mí. Dios nos ha escogido a nosotros. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Bendito Dios. Es importante que usted y yo debemos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Olvídese de usted estar tan cómodo. Esa comodidad muchas veces puede dañar nuestra vida. Cuando Dios hace un llamado, solamente tenemos que estar atentos a ese llamado y seguir a esa palabra de lo que el Señor quiere que nosotros debemos de hacer. Bendito Dios. Dice el versículo 5 del mismo 78. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual le mandó a nuestro padre que lo notificara a sus hijos. Oiga bien, estas son cosas que Dios ya estableció testimonio, hermano, para que nosotros le hablemos a los demás, para que le notificamos a nuestros hijos. El versículo 6,
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a los hijos, a fin de que pongan a Dios, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hermano, esto tenemos que hablarlo para que ellos no se olviden de las cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo con nuestra vida. Por eso que Asaf está en medio de este canto, él está haciendo saber, no se olviden, ustedes han estado puestos al frente para que enseñen al pueblo, para que lleven esta palabra. Usted y yo como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, los que van subiendo ahora. Mire, hermano, la tecnología como está ahora, lo que se está levantando en esta tecnología tan terrible, que estos hijos, hermanos, ellos van a saber bregar con todo esto, y nosotros que ya estamos un poquito obsoletos, pues vamos a tener que depender de ellos si que estamos aquí en esta tierra. Pero esto, mi hermano, ellos, lo que viene con todo esto, es necesario que nosotros comencemos a ayudarles de que no se aparten de Dios. Viene una marca por ahí corriendo, que va a ser, mi hermano, aquellos que anhelan la tecnología, pues van a estar muchas veces, son los primeros que se van a estar, los que se van a marcar con toda esta marca. Pero por eso es que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no deben de olvidarse de lo que Dios ha hecho en los tiempos antiguos y que Dios lo sigue haciendo todavía. En medio de todo esto, Dios está trabajando en nuestra vida. Bendito Dios. Por eso le dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, que no la pongan la confianza en los hombres, sino que pongan su confianza en Dios, que Dios es el único que da salvación. Bendito Dios. Y que no se olviden de las obras de Dios, que guarden su mandamiento, porque cuando guardan su mandamiento les va bien. Cuando se olvidan de Dios le va a ir muy mal, pero cuando guardan su mandamiento le va bien. Y dice el versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, con su espíritu. Imagínense, ni fueron fieles con Dios, con su espíritu. Mire, cuando usted lee la historia de cuando Dios sacó el pueblo de Dios, lo sacó su pueblo de Israel, dentro del pueblo, de la misma familia prácticamente de Moisés. Habían ahí unos familiares, hermanos, siendo del mismo pueblo de Dios. Todo lo que Moisés decía, ellos lo contradecían. Tenían su corazón puesto en la avaricia. Querían quitar a Moisés de su lugar para ellos reinar, para ellos ser como un momento. ¿Acaso Dios nada más habla contigo? Imagínense. Esos padres rebeldes que tuvieron hijos. Padres rebeldes. Hermano, al que Dios llama, que Dios le bendiga. Si Dios nos ha llamado a todos, hermano, para que enseñemos esta palabra a nuestros hijos, es necesario que la pongamos en práctica, que le enseñemos a nuestros hijos estos valores, que no hay dinero con qué comprarlo, no hay oro, no hay plata con qué comprar nuestra salvación. Así que es muy importante que usted y yo le podamos enseñar a nuestros hijos. Bendito Dios. Dice el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, oiga bien, muy importante, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. O sea, aquellos que fueron llamados para estar al frente, que tenían la palabra, en el momento de dar la palabra, no dieron la palabra correcta. Por eso es que el versículo 57 dice que eran como arco engañoso. Léalo ahí en la Biblia, que ahí usted lo tiene. Los hijos de Efraín, estos levitas, estaban para llevar la palabra. Tenían su arco preparado, pero lanzaron el arco hacia otro lugar.
Dice que volvieron la espalda en el día de la batalla, en el momento de dar la verdad. Por ejemplo, estos son momentos, hermanos, para que nosotros con nuestros hijos podamos sentarnos con ellos y hablarles de corazón a corazón. Porque una de las cosas es, mi hermano, nosotros como padres, con nuestra familia, tenemos que enseñar a nuestra familia que si no se ponen en serio con Dios, que esto no es un juego, que si no se ponen en serio con Dios, lamentablemente no se van a levantar, no serán levantados de aquí, de esta tierra. Todo lo que seremos levantados con el Señor es lo que hemos puesto en serio esta palabra. Hemos cogido esta palabra en serio. Así que ellos se volvieron arco engañoso. Dice, oiga bien, dice que volvieron las espaldas en el día de la batalla. El versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Bendito sea Dios. No, eso es terrible. Cuando no quieren andar en la ley de Dios, dan su espalda, comienzan a hacer otra cosa que a Dios no le agrada. No quieren guardar la ley de Dios. Aleluya. Todo el mundo quiere que le vaya bien, pero no todo el mundo quiere someterse a Dios. Bendito sea Dios. El versículo 11 dice, sino que se volvieron, oiga bien, se volvieron de sus obras y de sus maravillas que le habían mostrado. Se volvieron a las cosas paganas, a las cosas que no le daba beneficio. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios nos hace saber a nosotros. Es tiempo, hermano. Tratemos de convencerlo, como dice el libro de Judas. Dice, convéncelo. Dice, empújalo para que guarden la palabra. Bendito sea Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque es que viene un día grande. Un día, hermano, terrible. Un día, hermano, cuando van a desear, aleluya, que se le hable de la palabra. Vienen días, por ejemplo, nosotros miramos ahora, tenemos la iglesia virtual. Posiblemente el día menos pensado van a cortar, todas estas redes las van a cortar para que no se predique ni la palabra ni por las redes. Póngale atención, si están haciendo unos medios, oiga bien, están haciendo unos medios para que la iglesia, si todo esto ha venido para que la iglesia, toda la iglesia se han cerrado, y mire cómo se está haciendo los servicios, se ha dado un pequeño chance, pero posiblemente, oiga bien, se va a abrir otra zafra más de este virus, posiblemente más adelantito, la cual cuando se abre este virus, todas las iglesias completamente la van a cerrar. Cuando se cierre la iglesia, tienen unos protocolos para que no se abra la iglesia de ninguna manera. Ahora, ¿qué va a pasar en ese entonces? Es el momento cuando la gente va a desear la palabra. Es el momento ahora para que nosotros le enseñamos esta palabra a nuestros hijos. Acerquémonos a Dios. Busquemos a Dios. Hay una palabra que me llama mucho la atención, que quiero que tú la mires, en Oseas capítulo 4, y el versículo 6. Esto no lo sabemos de memoria, pero tenemos que estarlo recordando. No importa que usted se sabe a Juan 3:16, repítaselo a sus hijos. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechasteis el conocimiento, lo desechaste. Dice, yo te desecharé de sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora quiero que tú mires esta otra cita aquí. En el mismo Oseas, capítulo 7, aleluya, versículo 13, mira lo que dice la palabra, porque lo que viene es terrible, y eso es lo que queremos. Yo quiero que mis hijos, cuando ellos nacieron, que crecieron con nosotros, pero yo quiero que cuando nos vayamos de esta tierra, que también allá nos podamos juntar. Yo no quiero que ellos se vayan a otro lugar, sino que puedan estar ante la presencia del Señor también. Dice aquí el versículo 13, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Oiga bien,
Usted ve lo que dice el versículo 6 de que el capítulo 4, lo que leímos, porque desecharon la ley de Dios. Aquí dice, ay de ellos porque se apartaron de mí. Dice, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Mire, esto es algo que el Señor, aleluya, que el Señor va a llamar a la atención. Dice el versículo 14, aleluya, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Aleluya, bendito Dios. Dios le está diciendo muchas veces, hagámosles saber, tenemos que hacerle conciencia a estos hijos, a estos familiares, bendito Dios. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a estos dos versos que voy a leer. El versículo 15. Y aunque yo le enseñé, oiga bien, lo fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, dice el Señor. Oiga bien, pensaron mal contra él. Ahora el versículo 16. Volvieron pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Ahí otra vez menciona de arco engañoso. Porque fueron puestos para que llevaran la palabra correcta y dieron la palabra por otro lado. Porque traspasaron mi pacto. Gloria a Dios. Dice, cayeron su príncipe a espada. Dice, por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué le pasó a Coré con lo que le siguieron a él? Dice la Escritura que la tierra se abrió y se lo tragó. ¿Por qué? Por la desobediencia. Estas son cosas que tenemos que enseñárselas a nuestros hijos. Todo el que desobedece a Dios le va a ir muy mal, creyendo mucho que le va bien. Se salen de la iglesia creyendo que le va a ir bien, le va peor. Y usted ve que le va peor y peor. No te estoy dando una palabra para que tú tengas temor, es para que nos acerquemos a Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te hace saber que Él te ama, que Él quiere que tú vengas a Él y te acerques a Él. Dios te bendiga. Se nos ha ido el tiempo, pero espero que tú guardes esta palabra. Por favor, ponle mucha atención. Que Dios te bendiga y que la mano del Señor esté contigo todos los días de tu vida. Simplemente, aquellos que no han reconocido al Señor, y si tú sabes que ha fallado, es momento de que tú te pongas a cuenta con Dios. Dios te bendiga, que la mano del Señor esté contigo. Así que hasta la próxima semana, que tenga una linda semana. Sigue confiando en el Señor. Dios te bendiga, que la pase muy bien. Amén, amén.